novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, amados, Dios les bendiga, bienvenidos al discipulado del programa El Trazo del Escriba. Quiero contarles que estamos muy contentos acá con nuestro hermano Henry Chamalé. Bienvenido, Henry, gracias por estar acá. A ustedes que van enlazándose y no sé si en breve también algunos estarán acompañándonos a través del Meet. Vamos a hacer una oración, entramos de lleno al tema. Ayer nos quedamos, creo que todos, gracias a Dios, en la iglesia con mucho interés de lo que platicábamos, pero se nos fue más de la hora, entonces creo que hoy, si Dios quiere, avanzamos a una segunda parte del tema que le llamamos la riqueza que lleva a la ruina, creo que así se llama. Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá, en el nombre de Jesús, reunidos para estudiar tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos des un espíritu de revelación y de sabiduría, tanto a los que estamos acá presencialmente como a nuestros hermanos que a través de las redes sociales se enlazan, e incluso, Señor, a los que posteriormente en diferido también, Señor, buscarán la enseñanza. Por favor, sé tú el que nos hable, nos instruya y nos conceda también el discernimiento espiritual para que en medio de todo lo que acontece en el mundo nosotros recibamos de ti las instrucciones para que podamos vencer como dejaste establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, avanzamos entonces a ver una segunda parte del tema que empezábamos a conversar acá en la congregación, que le hemos llamado la riqueza que lleva a la ruina. Y es que mirábamos que allá en la primera carta a Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Interesante que acá mirábamos que esa palabra apostatar, desde el griego afistemi, se compone de dos raíces con numerales Strong G 575 y 2476. A su vez, al español, afistemi se puede traducir también como remover, desistir, desertar, separación, reversión, llevar, apartar, o lo que generalmente decimos en nuestro léxico, digamos, doctrinal, apostatar, que es un como desviarse, ¿verdad?, de la fe. Como aquí están estos calificativos u otras formas de traducir al español afistemi. Entonces, lo que llamó la atención es que esta palabra griega, que al español se traduce como apostatar, se compone de dos raíces. Y cuando nos fuimos a ver el texto y contexto de 1 Timoteo 6:9, es decir, vamos a ver 2 capítulos después, a donde está el anuncio, ¿verdad?, la advertencia del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que en los últimos tiempos iba a haber un tiempo de apostasía previo a la gran tribulación. Entonces nos encontramos con algo que fue lo que nos llamó la atención, de aquellos que quieren enriquecerse, que caen en tentaciones y trampas y muchas codicias insensatas, dice acá, y que hunden a los hombres en la ruina. De ahí el tema de la riqueza que lleva a la ruina, ¿verdad? Por un lado, notamos que el dinero fácil, platicábamos ayer, fácil se va. Incluso eso está un dicho en lo popular, ¿verdad?, en la sabiduría popular. Pero cuando miramos los principios escriturales, también nos damos cuenta que cuando la gente pone su atención en querer volverse ricos, incluso algunos que se enriquecen,
pero que lo hacen de una manera incorrecta, inmoral, no ética, y no digamos que por tanto iría en contra de los principios escriturales del Señor, el final va a ser que terminan en la ruina. Ya sea que acaben arruinados porque sus empresas se destruyen o que aunque tengan dinero terminan mal, porque realmente a la luz de la palabra, la felicidad, la abundancia del hombre o la prosperidad no depende de cuántos bienes éste posea, ¿verdad? Porque se ha oído de tantos casos, desde personas de mediana o alta sociedad, y especialmente me refiero en este momento a una catalogación en cuanto a lo económico, que incluso me parece, vamos a ver si da tiempo hoy, millonarios que se suicidaron, fíjate, millonarios que se suicidaron cuando perdieron plata. O sea, cuando hay codicia en el corazón, nunca va a haber un decir, con esto ya tengo suficiente. Porque, no se sacia el corazón, ¿verdad? exacto. El problema es cuando entra un espíritu de codicia y entonces la gente quiere más y más, porque a veces incluso las personas preguntan y dicen, pero si ya tenía bastante, ¿por qué se metió a hacer cosas ilícitas? Por codicia. Ahora, volviendo acá a la introducción y que en este momento es un resumen de lo que conversábamos ayer, es que parecería ser de alguna manera como que el versículo 9 de acá, de primera carta de Timoteo 6, o a Timoteo 6 y versículo 9, parecería ser como que es lo que se está dando ahorita a gran escala, ya, porque sí, es cierto, hubo una debacle económica, no sé si fue alrededor del año 1920, me parece, y así a lo largo de la historia han acontecido situaciones en donde la bolsa de valores cae y otras cosas más. Sin embargo, me parece que lo que ahorita ya está pasando y lo que han incluso vaticinado algunos estudiosos, no adivinos, sino estudiosos, algunos economistas, de hecho, para el 2023 es un crash Colapso mundial. a nivel mundial, sí, ¿verdad? Que de hecho recuerdo que en más de algún tema lo conversamos durante el año 2020, es decir, ahorita hace poco más de 2 años, digamos 2 años y meses, platicábamos de cómo se iba a dar una recesión y que en este caso no solo es una recesión, sino también esos fenómenos económicos, recesión, inflación y no sé qué otro término, incluso nuestro apóstol mencionaba en una enseñanza del tema o del programa que él da en el reloj de Dios, ¿verdad? El asunto es que nos llamó la atención porque entonces parecería que antes que venga la apostasía, como que esta debacle vendría a ser otra señal que apunta a que pronto se llegará al tiempo tribulacionario, pero que nosotros la iglesia lo que sabemos es que antes que llegue la tribulación, primero Dios, vamos a ser levantados de esta tierra. ¿Por qué lo relacionamos? Porque en el verso 10 dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe. Entonces, en el verso 9, si me permiten plantearlo de esta manera, como que fuera no solamente inconversos, pero especialmente este asunto de que los que se enriquecen ilícitamente, en los últimos días se iba a dar la situación que miramos, y quiero también hacer un comentario. No estoy diciendo con esto que si empresas están cerrando, todas necesariamente fueron hechas en cuanto a su riqueza de una manera ilícita. Sin embargo, cuando vamos a ver, y que hoy vamos a proyectar otro video de los problemas económicos o financieros a nivel mundial que recientemente se dieron, sí, ahí explican claramente que en el caso del creador o principal creador de las monedas del Bitcoin y todo ese tipo de monedas,
o criptomonedas, sí realmente se mira una mente perversa operando en él, ¿verdad? Ok, el punto es que esto acontecería, creo yo, en gran medida en cuanto a los inconversos. Inconversos, ahí está. Pero cuando ya se llega al versículo 10, entonces está la advertencia para los cristianos, en donde el Señor dice, si me permiten sintetizar con una paráfrasis, el amor al dinero es raíz de toda clase de males, por lo que algunos, déjenme usar el término de la raíz esta del griego 575, apostatarán de la fe. Aquí dice se han desviado de la fe. No sé si tú puedes ser la voz de los hermanos y contestarme si me estoy dando a entender. Sí, pastor, amén. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces vamos a avanzar en esta introducción, diagonal resumen. Concatenando los versículos de 1 Timoteo 4:1, donde dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, explicando que esa palabra desde el griego afistemi se compone de dos raíces, enlazamos acá como cuando dice se han desviado de la fe, tiene que ver con una de las raíces de lo que es la apostasía. De lo etimológico a entender lo espiritual, ¿verdad? Amén. Ahora, por otro lado, también en Santiago dice, Santiago 5:1 y 3, no sé si lo quisieras leer, Henry. Muy bien, Santiago 5:1. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en todos estos días, que son los últimos. Interesante, ¿eh? Otra vez hace la señalización a días últimos o últimos días. Amén. Pero cuando llegamos al verso 4 y 5 dice así. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Ahí está. Entonces apareció el día de la matanza, haciendo alusión al tiempo tribulacionario, la angustia de Jacob o el día de Jehová grande y terrible, que más o menos creo yo hay unos 16, 18 nombres que describen ese periodo terrible que viene sobre la tierra y que ahorita ya se ve como los primeros, las primeras señales de su proximidad. Ahora, acá dice, el pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes. Como que, así como cuando cayó el juicio en Sodoma y Gomorra, hubo un periodo donde la gente, algunos quizás como Lot, o tal vez Lot, ¿va? Que es el que dice la Biblia, era el justo Lot, que afligía su alma delante de Dios, ¿verdad? Por las aberraciones que él miraba. Como que hay un tiempo que Dios sabe por qué y cuánto permite que se den situaciones, tal vez esperando el Señor que el hombre se arrepienta, pero que si no se arrepiente van acumulando hasta que Dios dice, hasta aquí. Así va a ser el tiempo señalado cuando empiece la tribulación, el día de la matanza. Sin embargo, vemos que esto ya empieza a manifestarse. Tenemos en pantalla ahora un video que, por cierto, no sé si hermanos de producción lo van a trasladar ustedes directo o desde acá de mi computadora. Él estaba buscando en su memoria, pastor, pero no los borró, creo yo. Sí, fíjate que los quité. No sé. Entonces vamos a subir el volumen. Ah, ok. Vamos a intentar. Muy bien. Ok, entonces corre video. ¿Ayudo con mi micrófono? Por favor. Perdón, hermanos, que por la transmisión
para que sea más fiel el audio especialmente. Teníamos que proyectar de allá, pero vamos a ver si aquí funciona. Creo que va a ser en la tele. Ah, ok. Criptomonedas. ¿Cómo ha sido el auge y caída de las criptomonedas? 2009. Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada del mundo. Creó el bloque Génesis y mina los primeros 50 Bitcoin. 22 de mayo de 2010. Se lleva a cabo la primera transacción comercial. La primera persona compra 2 piezas por 10.000 Bitcoins. 2011. El Bitcoin pasa de tener un valor de 70 centavos de dólar a 30 dólares y luego cae a 2 dólares, o sea, un 97%. Junio del 2013, el Bitcoin sube de 10 dólares a 250, pero después cae un 84% a 40 dólares. Noviembre del 2013, sube hasta el valor de 1.200 dólares, pero hackean el más grande exchange de Bitcoin y se pierden 500 millones de dólares. La gente pierde la confianza y la criptomoneda se desploma nuevamente. Noviembre del 2017. Comienza a recuperarse. El Bitcoin llega a 20.000 dólares. Incluso en Corea llegó a 25.000 dólares. Diciembre 2018. Cae a 3.400 dólares, o sea, un 80%. 2020. Durante el año más crítico de la pandemia del coronavirus, el valor del Bitcoin se disparó un 175% desde el final de 2019, alcanzando los 19.860 dólares. Noviembre de 2021, el Bitcoin ya había superado su máximo histórico y se cotizaba en torno a los 69.000 dólares. Junio 2022, el valor de la criptomoneda pasó de ser un mercado millonario a hundirse considerablemente. El Bitcoin se hundió por debajo de los 24.000 dólares y el colapso de las criptomonedas se cobra otra víctima. Pero no ha sido la única. Ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, también perdió alrededor del 75% de su valor. Cardano y Solana también han experimentado bajas. 10 de noviembre de 2022. Las criptomonedas sufren por el colapso de uno de los principales exchanges, que deja a miles de usuarios sin acceso a su criptomoneda, la cual se derrumbó hasta perforar los 15.000 dólares. De noviembre de 2022. La plataforma FTX se adhirió a la ley de quiebras de Estados Unidos y golpeó los precios de las criptomonedas. El exchange, que tuvo que suspender las extracciones de sus clientes, inició el proceso para declarar la bancarrota. La novedad desplomó el precio de Bitcoin y otros tokens. ¿Quién es el mayor responsable de la caída de FTX? El CEO es Sam Bankman-Fried. Nació en 1992 en California. Su madre, Barbara Fried, es abogada y cofundadora de múltiples organizaciones demócratas de recaudación de fondos. El padre era profesor de Derecho y luego ayudó a su hijo a crear fondos para su empresa. Luego de graduarse, Sam trabajó en New York Street Capital, en donde descubrió que podría ganar dinero comprando Bitcoin más barato en Estados Unidos y venderlo a Japón. Algunas veces cambiaría hasta 25 millones de dólares por día. En 2017, usó el dinero de los intercambios para comenzar su propia empresa, Alameda Investigation, formada por compañeros y amigos de la universidad. Esta empresa fue una de las protagonistas del colapso. Mientras se volvía millonario, se promocionó a sí mismo como el multimillonario e ingenioso, conduciendo un carro modesto, pero en realidad compró una mansión de 30 millones de dólares en las Bahamas. Bankman creó FTX para clientes grandes, ofreciendo productos avanzados con empresas reales como Tesla. Logró obtener millones de dólares con bancos reales. La gente lo miraba como un genio. Nunca imaginó que nunca volvería a ver el dinero que había invertido. En esta nueva empresa, todos los empleados que no estaban de acuerdo con los movimientos financieros extraños eran despedidos inmediatamente. Se involucró en la geopolítica al ser socio del mundo del Foro Económico y construyeron la infraestructura para suministrar fondos a Ucrania.
convirtiendo las criptomonedas en moneda fiduciaria para depositar en el Banco Nacional de Ucrania. En esta etapa, Sam estaba inmerso totalmente en política. Pronto, valdría 26.000 millones de dólares. Donó 5 millones a Biden solo en 2020 y 50 millones de dólares a políticos antes de las elecciones intermedias del 2022. Así que en junio del 2022, mientras la tasa de interés subió, los inversores se volvieron más cautelosos y los activos de riesgo se hundieron, entre ellos las criptomonedas. Sam anunció que ayudaría a salvarlos y proporcionó un préstamo compuesto por criptomonedas y efectivo que valía 500 millones de dólares. Pero nadie sospechaba que Sam y su empresa Alameda estaba teniendo pérdidas millonarias por malas operaciones y también en parte por tratar de salvar el mercado de las criptomonedas. El colapso comenzó cuando alguien alerta que una transferencia de 4.000 millones de dólares es el mayor exchange que ha habido en la historia. Pero lo peor era que el dinero no salió rumbo a otra bolsa de FTX, sino hacia Alameda. Esta acción se considera delictiva y podría recibir una larga sentencia en la cárcel. El 6 de noviembre, el CEO de Binance anunció que liquidaría los intercambios de tokens del FTT en sus libros. Esto sacudió el mundo de las criptomonedas y la gente comenzó a retirar sus fondos en 72 horas. 6.000 millones de tokens criptográficos fueron retirados de FTX. Fue allí en donde se descubrió que no tenían suficientes fondos para pagar todos los retiros. Tenían 9.000 millones de dólares en responsabilidad y solo 900 millones en activos líquidos. Y el dinero restante que quedaba en FTX fue pirateada y robada. Esta investigación sigue activa, pues más de 500 millones de dólares en criptomonedas fueron desviados. Es así como el 11 de noviembre, Sam Bankman-Fried renuncia y FTX, al igual que Alameda, se declaran en bancarrota. Esto llevó al colapso total a todo el mercado. Las 15 criptomonedas más grandes del mundo perdieron 150.000 millones de dólares en valor de mercado en solo 3 días, debido a la plataforma de intercambio FTX. Impresionante. Fíjate cómo surge este joven apoyado por sus padres que conocían de alguna manera el medio y bueno, ya lo vimos ahí en el resumen. A mí me impresiona cómo puede él crear la criptomoneda que costó, no sé si al inicio 28, 30 dólares más o menos, y llega a valer miles de miles. Y luego con una aparente utilización o inversión conveniente, no sé si notaste que al final dice que le empezaron a subir, cuando se les empezó a venir abajo, los inversores, digamos, empezaron a subir las tasas de interés por los que ahí invertían, valga la redundancia. Y entonces ya empezaron a sospechar. De hecho, yo no soy economista, no manejo esos términos ni el tema, pero entiendo un poquito, con un principio que, disculpen, se los quiero recordar. Ay, Dios mío, el tiempo me está avanzando, pero miren, hermanos, la Biblia dice que, leo otra vez el verso en cuestión, para luego terminar de hacer el comentario, la enseñanza conforme a la palabra. Dice: aquellos cuyo objetivo es ser ricos caen en la tentación, se ven atrapados por muchas insensatas y perjudiciales ambiciones que les llevan a la ruina y a la destrucción. Entonces, esto de las criptomonedas realmente para muchos, diría yo, de nosotros, soldados rasos, no es algo que conozcamos tanto. Pero hay un principio, el dinero fácil se va, mis hermanos, disculpen que se los enfatice. Hace unos más o menos 16, 20 años en Guatemala se dio una cuestión, una estafa terrible de una empresa que se llamó Autocasa. Quizá algunos de ustedes no lo recuerdan,
estaban quizás muy pequeñitos, pero la cosa fue que ellos ofrecían intereses altísimos, pero muy altos. Digamos, ahorita yo no sé en cuánto está la tasa de interés bancaria, donde depositas dinero y te ofrecen tal vez un 8%, 6, 8% digo yo, anual. O sea que si depositas, digamos, 10,000 quetzales a esa tasa al año, te van a dar como un beneficio de, si fuera exagerando el 10%, que no creo que sea, 1,000 al año, ¿va? Pero cuando cuando ofrecen tasas demasiado altas, es anormal. Es anormal porque es que no me quiero meter a lo que yo no manejo, pero es que no tiene sentido, ¿verdad? Que de repente pongas 10,000 quetzales y literal en una semana ya te están ofreciendo 1,000, cuando lo normal es otra cosa. Entonces aquí manejaron de tal manera el asunto de las criptomonedas, ese personaje que al final estafó a muchísima gente, y que esto los llevó a la ruina, ¿ya? Digamos, no le dimos más seguimiento, un poquito de investigación a qué pasó con este muchacho, que se volvió multimillonario a la fecha. De hecho es reciente, ¿verdad? Esto pasó el 9 de noviembre, que explotó y hizo pedazos las criptomonedas. El asunto es que están los principios establecidos en la palabra. Lo delicado es cuando el amor al dinero se mete en cualquier persona, pero diría yo, bueno, la gente que no tiene al Señor, ¿cómo va a poder discernir? Pero que esto lo viva un cristiano es triste. Recuerdo yo, les he contado en otro momento que tenía yo un conocido mío, que él invirtió en aquella empresa poco más de 1,000,000 de quetzales. Y le generaba así en un mes o semanas mucha plata. Y recuerdo que cuando se dio la lamentable estafa de aquello en Guatemala, al tiempo me lo encontré. Y lo vi muy desmejorado en su físico. Entonces le dije, ¿qué te pasó? Entonces él humildemente me contó, fíjate que lo que pasa es que yo invertí todo lo que había ahorrado en toda mi vida. Y puso su confianza en eso. Fíjate, le dio diabetes, se le cayó el pelo, estaba pero mal. El punto, hermanos, es que entonces nosotros mejor apeguémonos a los principios bíblicos. ¿En quién hay que poner la confianza? En Dios. No volvernos gente conformista ni irresponsable, pero tampoco volvernos codiciosos. En el Salmo 73 del 1 en adelante, creo, ya no voy a leer los versículos porque aquí fue donde casi que ayer nos quedamos en la enseñanza del día domingo por la noche. El salmista explica cómo dice él que sus pies estuvieron a punto de tropezar al ver cómo los demás tenían y él no. Le entró envidia. Le entró envidia porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, vivamos con integridad delante de Dios. Amén. Esforcémonos, esfuérzate tú en tu trabajo, con tu empresa, pero por favor no permitas que se te meta el amor al dinero, porque eso acarrea muchos males, dice la palabra. El salmista deja anotado esto, incluso puso en duda en el verso 13, dice: entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagínate a dónde lo llevó el envidiar la prosperidad de los impíos, a considerar que es por gusto el que uno lleve una vida consagrada aquí en la tierra. Amén. Que esto se iba a repercutir eternamente. Amén. Y él lo dudó. Y nos lo deja Dios ahí escrito en la palabra para que nosotros aprendamos, como lo hemos ido platicando a lo largo de nuestros temas que el Señor ha puesto a compartir en este sentido, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, y que obviamente no es en vano el buscar de Dios, el vivir temerosamente, el poner por obra sus principios, no es en vano. Tendremos un galardón eterno
allá cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Ok, entonces acá leo el verso 28, donde ayer creo que fuimos cerrando, mas para mí, dijo este salmista, estar cerca de Dios es mi bien. ¿Cuál va a ser nuestro bien en cualquier tiempo? Sea que esté un crash en el mundo tronando, o no, o esté bien la economía del mundo, para nosotros estar cerca de Dios va a ser nuestro bien. Amén. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Entonces quiere decir que si nos refugiamos en Dios, también debajo de la letra podríamos considerar que se nos advierte, habrá momentos difíciles, pero nosotros vamos a estar bien resguardados para contar todas tus obras, dice. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar lo que en el mundo ya está pasando? En el nombre de Cristo Jesús, buscando estar delante de la presencia del Señor, poner nuestra confianza en Él, meternos en Dios. Eso nos va a proteger. Amén. Amén. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Y un amigo mío que ya partió a la presencia del Señor, en un momento dado que él necesitaba como padre, como cabeza de hogar, proveer para los suyos, entonces orándole al Señor, el Señor le habla, fíjate, y le dice el Señor a este amigo, le dice, aplícame a mí el versículo, porque él se lo aplicaba a él. Le decía, Señor, tu palabra dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Señor, yo no quiero ser infiel, ni lo soy, decía él. Entonces vino el Señor y le contestó, aplícame a mí el versículo. Como quien dice, pues si yo soy tu papá, pedime a mí que te provea. Fíjate, entonces, si nosotros sabemos hacer esto, mis amados, en el nombre de Jesús, no vamos a padecer la ruina que el mundo ya está padeciendo. No sé si Henry quieres comentar algo o continuamos. Fíjese, pastor, que sí, me llamaba la atención cuando estábamos viendo lo del video y los versículos que estábamos leyendo de 1 Timoteo, que decía de que es como una trampa, ¿verdad? Que puede ser una trampa. Y a mí se me venía a la memoria que hubo un tiempo, que incluso aquí en Chimaltenango está, de varios grupos de amigos. Yo más o menos 3 veces me lo ofrecieron meterme en este grupo, que lo que hacían era invertir en una aplicación del celular. No sé si alguno de mis hermanos sabrá algo de esto, pero uno invertía, ¿qué le digo yo? 200 quetzales en la bolsa con una aplicación del celular, y usted venía y trataba de invertir en la bolsa, en una aplicación, y esto le generaba ganancias diarias, a veces 500 quetzales, mensuales, así. Y me lo ofrecieron como en 3 ocasiones. Entonces a mí me llamaba la atención eso, porque el versículo que leíamos anterior decía la necesidad de querer ser rico, ¿verdad? Y a mí me lo presentaban, son astutos, porque a mí me lo presentaban, mira, es una inversión más allá de tu trabajo, o sea, tú estás trabajando y aparte de eso puedes invertir en esto, porque incluso se reunían en Campero, se reunían en algún centro comercial para hablar, y habían testimonios de gente que sí había logrado tener su dinerito, ¿verdad, pastor? Ahora, ¿supiste cómo terminaron? No supí, No pero supiste. ninguno de los que me dijo son millonarios, ¿verdad? Ya. Entonces, más que todo es como una estafa, No, ¿verdad? Tratando no. de... Es que hay Ajá. principios que incluso, obviamente el fundamento es la palabra, pero luego si te vas a cuestiones de tipo económico o financiero, ahí lee, la gente que estudia sabe, pues, ¿ya? Algo que yo aprendía de grande, aunque gracias a Dios creo que no caí en mayor error en cuanto al asunto al que me quiero referir, es que el dinero que te prestan fácil es el dinero más caro. ¿Ya? Pues por eso es que hay bancos que cuesta que suelten plata, porque piden un montón de cosas, pero son entidades financieras más seguras. Entonces eso que tú dices es el estilo. ¿Cómo hacen? Bueno, yo no sé bien, pero asumo que ponele que alguien les da 10,000 aquí, dice, va, yo voy a invertir con usted 10,000, ok, y aquel invirtió 500, entonces al de 500 le dicen, mira, en una semana vas a ganar 200, entonces agarran de lo que invirtió le pagan a este le gusta, entonces dice, eso está bonito, ya no voy a poner 500, voy a poner 3,000, y pone sus 3,000 y ya no le devolvieron 200 de interés, por decirte algo, en una semana, sino que le devolvieron tal vez 1,000 de un solo.
Entonces dice, entonces le mete la codicia. Entonces ya no voy a Exacto. poner 3,000, Exacto. ahora voy a poner 20,000. Exacto. Lo que no saben es el momento que con esa mente perversa, ya cuando tienen un montón de gente que dice, esto me está generando un montón, ¡pau! Dan el sablazo. Eso fue lo que pasó con Autocasa. Mucha gente metió plata y les generó, pero por esa codicia, en un momento dado, desaparecieron y se llevaron todo. Y muchos perdieron muchísimas cosas, al punto, como te cuento, que algunos pararon enfermos y no me extrañaría que más de alguien quizá lamentablemente se suicidó. Pastor, y se me viene el versículo que dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero hablando de paz, eso causa estrés, ¿verdad, pastor? Es un estrés de cómo voy a pagar, cómo le voy a hacer, Claro. me quitaron esto, le roban la paz a uno, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque al final, como dijo alguien por ahí, ¿va? El dinero no lo es todo, pero calma los nervios, dijo. Ajá. El dinero, como dice el apóstol Germán, me parece, es bendito en el bolsillo. Amén. Pero si se te mete en el corazón, se convierte en una maldición. Amén. Ahora, vámonos a la palabra, porque lo que queremos es no ser alcanzados por la ruina, que ya estamos viendo, está tocando la puerta de gente, no gente ni siquiera de clase media, de millonarios, ¿ya? Que obviamente va a afectar a todas las clases sociales. Porque imagínate, si despiden, estábamos oyendo ayer, no sé si estuviste en la noche en el tema ayer, pero mirábamos en otro documento que presentó nuestro apóstol en el reloj de Dios, que grandes empresas despiden por miles ahorita a los empleados. Así como lo oís, no exagero. Recuerdo de datos de que, tal empresa ahorita 1,200. Sin ir tan lejos, Elon Musk acaba de adquirir Twitter y sacó al 50% de los empleados de esta aplicación. Fíjate. Entonces, otra oído que 3,000, lo que tú estás diciendo, creo que lo tenemos en un documento más adelante, pero a ver si da tiempo de revisarlo. El punto es que se ven afectados ellos. Y nosotros. Y mucha gente que pues sencillamente eran sus empleados. Pero el punto es, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no nos llegue? Bueno, el Proverbio 21:12, por ejemplo, dice, el justo observa la casa del impío, llevando al impío a la ruina. Fíjate pues, entonces, ¿quién puede observar el que termina en la ruina? El justo. Pero si a esto concatenamos el versículo, no sé si lo pudieras ubicar, en donde dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, entonces nos damos cuenta que si vivimos justamente, vamos a mirar lo que le pasa al impío, que lamentablemente va a terminar en la ruina, pero el justo va a estar bien con su casa. ¿Lo ubicaste por ahí? No, pastor, todavía no. ¿No? Poner desamparado quizás en el buscador. O si no, vamos a ver si mis hermanos del Meet o en Facebook lo tiene alguien, y si no, vamos a ver, yo también voy a buscar. Dice, no lo tengo. Vamos a ver, quiero dar la cita bíblica. ¿Cómo dice más o menos, pastor? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese. Está en Salmo 37:25. Salmo 37:25. Gracias, hermana Génesis. Lo voy. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese es. Gracias. Bye. Joven fui y he envejecido. O sea, he adquirido experiencia a lo largo de mi vida. Y he visto. El justo observa. Y no he visto justo desamparado.
ni a su simiente, ni a su descendencia, dice la versión 95, que mendigue pan. Entonces, déjame o permítame llevarlo al contexto actual. Si nosotros vivimos justamente, ¿qué vamos a ver? Que el impío va hacia la ruina con su casa. Que los que se enriquecieron haciendo cosas incorrectas van a tronar, están tronando. Yo no digo que todos los que están quebrando hayan hecho cosas malas, pero sí entiendo que varios o muchos de estos o de esas grandes empresas explotaron gente, porque está en la palabra, pues, no porque yo lo quiera imaginar, ¿va? Sin embargo, el justo observa. Entonces, si nosotros vivimos justamente, hermanos, vamos a oír que están cerrando Sears, que están cerrando incluso ese café que pues es rico, pero es caro, el Starbucks, que están cerrando Macy's, por ejemplo, están cerrando muchas. Esa es una cadena de un nivel, yo diría, medio alto en Estados Unidos. De años de estar en el mercado, bonita cadena de tiendas de ropa y cosas, pero están quebrando. Algunos de estos, no sé quién, no recuerdo bien quiénes, se han estado apegando a una ley de Estados Unidos para aquellos que se declaran en quiebra. El punto es este: ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no nos afecte? ¿Qué hace el cristiano que trabajaba en Macy's y lo despidieron? ¿Qué va a pasar con él? Yo creo que lo que va a pasar es que si vivió justamente, él va a poder decir: no he visto justo desamparado. Amén, así es. Algo va a hacer Dios sobrenaturalmente o naturalmente para que ni él ni su simiente mendiguen pan. Amén. La versión NBI dice: pero nunca he visto justo en la miseria. Fíjate. Ni que sus hijos mendiguen pan. Gloria a Dios. Ok, miremos otro proverbio, 17-19. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. El fanfarrón provoca su propia ruina. Ajá. Entonces, ¿quiénes son llevados a la ruina? Los que fanfarronean de lo que tienen o no tienen. De hecho, me fui al diccionario a buscar la definición del concepto fanfarrón y dice que alardea de lo que es y de lo que no es. Entonces, el que abre mucho la boca, dice la versión. El que abre mucho la boca, el que le gusta andar sonando trompeta y haciendo pompa de lo que tal vez tiene. Y hermanos, cuidémonos, hombre, en el Facebook, no caigamos en la vanidad. Si Dios te permite tener tu carrito bien bonito o irte de repente a comer tu hamburguesa que te cuesta 300 quetzales o qué sé yo, no fanfarrones. ¿Para qué? Yo comiendo en no sé dónde. Ten cuidado, el fanfarrón provoca su propia ruina. Busca que se la rompan, dice Calabria. ¿Cómo dice? Dice, al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca, busca que se la rompan, dice la versión, una versión internacional. Eso está interesante. Ajá. Que le rompan la boca. Fíjate, entonces, de hecho, ay Señor, hasta se me vienen a la mente personajes, digamos, famosos que terminan en la ruina y que fueron bien fanfarrones. Desde deportistas hasta artistas y otros que incluso terminan suicidándose. Ok. Avancemos porque lo que especialmente nosotros queremos aprender a la luz de la palabra es qué hacer para que la ruina no nos alcance con el favor del Señor y qué no hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer para que Dios nos salga avante? ¿Qué principios poner por obra? ¿Y qué no debemos hacer? Como por ejemplo, Dios te prosperó, no fanfarronees, porque eso te puede llevar a la ruina. ¿Con qué propósito? Si amas a Dios, para que aprendas a no ser creídote, ¿va? Amén. Ok, Ezequiel 18:30. Por tanto, oh casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Yahvé, Adonai Yahvé. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no os sea causa de ruina. Recuérdense que estamos viendo
en el tema que se llama la riqueza que conduce a la ruina. ¿Por qué terminan en ruina o arruinados algunos? Porque probablemente practicaron iniquidad. Se me viene a la mente unos personajes incluso de nuestro medio en Guatemala, que no sé si el tiempo da, y además le pido al Señor que sea yo muy prudente, porque no quiero que se me malentienda como que esta enseñanza quisiera ser de protesta o meterme yo en política. Renuncio y reprendo. Pero pues es algo que no es un secreto, es una verdad a voces. De hecho, me estaban contando que parece ser que les van a dar un veredicto final ahorita que se supone ya estaban enjuiciados, ¿verdad? Pero bueno, un par de personajes que fueron presidente y vicepresidente hace años en Guatemala, que pues a todas luces se sabe que fueron de lo más mafioso, ¿verdad? Y terminaron tan mal, muy, muy mal, que a ver qué dice Dios, ¿va? Si qué veredicto les dan en los próximos días. El asunto es que hay un principio bíblico. Apartaos, dice Dios, de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea causa de ruina. Entonces, hemos hablado de lo macro, hemos visto incluso reportajes como lástima, no puse atención al nombre de este muchacho, ¿verdad? Que incluso se metió imagínate llegar a poder entrar al ámbito de la geopolítica, financiarle plata a Biden, campaña a Biden. Exacto. O sea, empezando no de una familia pudiente, hasta donde yo entiendo, de Estados Unidos, pero hasta dónde pudo llegar él. Sin embargo, en su proceder inicuo, no solo él le fue mal, la empresa que tenía, los empleados, su familia, sino además a todos los que habían creído e invertido en él. Una estafa de 500,000 millones, creo que decía el reportaje. Pero ahora llevémoslo de lo macro, no sé si había dicho bien, a lo micro. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para que no nos afecte la ruina de los que tienen mala vida, riqueza? Limpiémonos. Incluso dice convertidos. Es decir, cuando la Biblia habla de conversión es, naciste de nuevo, entonces cambia la forma que traías de la manera de vivir del mundo. Porque esto, con el favor del Señor, por causa de su palabra, nos va a librar de la ruina del tiempo final. El Proverbio 10:29 dice: el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. ¿Qué quiero que veamos especialmente acá? Notemos entonces aquí que ¿quién es el camino? Cristo. ¿Dónde debemos refugiarnos y qué debemos hacer? Vivir con integridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ruina es para la gente que hace malas cosas. Ya sea que tengamos pocos, regulares o muchos recursos económicos, si nosotros caminamos con integridad en el camino que se llama Jesús, no nos va a afectar la ruina. Pero en este tiempo que ya llegó, que es que mucha gente se está arruinando, hablando en cuanto a lo económico en este momento, pues si hicieron mal el libro de Santiago, yo no sé si lo dejé o ya lo leímos, creo que sí lo vimos al principio, así lo leímos y lo comentamos. Están siendo preparados, dice, para el día de la matanza, el tiempo tribulacionario. Ok, miremos otro consejo a la luz de la palabra. Levítico 26:3 al 4. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces, dice Dios, yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. Ok, entonces acá yo quiero explicar un poquitito. El contexto de la escritura en Levítico es aquellos tiempos donde en gran manera, digámoslo así, la economía de los israelitas
dependía mucho de la siembra, ¿va? Ujú. Más que de otros ámbitos, digamos. Pero entonces aquí lo que Dios está diciendo es, tú vas a sembrar, tú vas a hacer tu parte, pero yo te voy a hacer, o voy a hacer que caiga sobre tu siembra la lluvia. Que contextualizando con, no sé si está en Jeremías, el texto dice que cuando la Biblia habla de lluvia, habla de las bendiciones que vienen de parte de Dios, que Él hace que caigan sobre nosotros. Entonces aquí déjenme parafrasearlo, llevarlo a lo que en esta óptica estamos tratando de ver y comprender. Es que el Señor bendice independientemente, insisto en esto, independientemente que en el mundo haya un crash, una debacle económica, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, Dios va a hacer que lo que tú hagas aquí prospere. Amén. ¿Va? Amén. Eso lo va a hacer Dios. Y, por ejemplo, dentro de estos principios está lo que dice el libro de Proverbios 3, 9 y 10. Honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Pues aquí yo quiero que lo veamos en dos perspectivas. El Señor Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida y abundancia. O sea, para darnos vida eterna, pero también para que tengamos las cosas materiales, que lo incluye la abundancia, ¿va? Amén. Entonces acá yo puedo considerar, concatenando el verso al cual hice referencia, que cuando nosotros honramos al Señor, en esta versión dice grandemente con nuestros bienes, lo que vamos a recibir de parte de Él es que haya una abundancia de cosas materiales. Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto, vino, alegría, que uno se los pueda disfrutar, ¿va? Porque hay gente que tiene mucho, pero que gasta cualquier cantidad de dinero en un montón de gente que lo tiene que andar cuidando, ¿va? ¿No has visto vos películas en donde, por ejemplo, una hija de un presidente o de grandes empresarios ven cómo se les escapan a los guardaespaldas, ¿va? Que debe ser horrible, de aquello que ni al baño pueden ir tranquilos porque tiene que andar alguien a la par. En cambio, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, y entre paréntesis, yo no digo que un cristiano en alguna situación no pueda tener a alguien que lo resguarde en ese aspecto, yo no digo que no. Miramos que el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos y Pedro andaba armado, ¿verdad? Pedro andaba, sacó una espada. Amén. ¿Ya? Pero no era una pistola. Pues yo estoy seguro que si en aquel tiempo ya las hubiesen tenido, Pedro hubiera andado con una 45. El Pedro, ay padre, perdón. Pastor, perdone, entonces, ¿Sí? viendo estos textos, nosotros entramos entonces a un círculo virtuoso, en donde yo siembro, el Señor manda la lluvia, cosecho, vuelvo a darle al Señor, vuelve a mandar su lluvia y así sucesivamente. Así es, Henry. Entramos en un círculo virtuoso, ¿verdad? Así Una es. forma de... Y comienza con la siembra, va, pastor. Por supuesto. Por eso es que el principio es ese precisamente. El que siembra escasamente cosechará. ¿Ya? Y una buena semilla, bueno, ahí nos entramos a un montón de cosas, ¿verdad? Una buena semilla. Sí, y no poniendo la mirada en cosa material. Eso es clave, y en este tema, por favor, hermanos, quisiera en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo me conceda quede escrito en las tablas de carne que son sus corazones. Amén. O sea, no es que voy a, entonces, muy bien, voy a sembrar $100 o 1,000 quetzales en la iglesia para que me vengan 10,000, no. Amén. No. Vamos a sembrar en el reino del Señor por la fe, con cosas materiales que se vuelven espirituales para alcanzar las celestiales. Amén. Sabiendo el principio, que buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás Él lo añade. ¿Ya? Amén. Entonces lo que tú dices es cierto, es una gran verdad. De hecho aquí lo vemos pues, en estos versículos, ¿verdad? Honramos al Señor con nuestros bienes, ¿y qué viene de su parte? Que nos llena nuestros graneros. ¿Qué hay en los graneros? Semilla. ¿Ya? Abundancia. Y también la oportunidad de que te lo disfrutes.
Yo he oído de gente que dice, ala, mira, tengo un montón de dinero, puedo comer cualquier cosa, y todo les hace mal. Triste, ¿verdad? Todo les hace mal, aunque tengan dinero, no pueden disfrutar lo que tienen. Pero qué lindo que el Señor nos conceda la bendición de que Él esté con nosotros, de estar con Él, de tener incluso cosas materiales y si Dios quiere en abundancia, pero que también las disfrutemos, ¿va? Pero acá entonces tenemos que ver siempre en Levítico 26, pero ya en el verso 14 la advertencia de Dios. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos, y los rechazáis y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, de forma que se rompiera mi pacto. O sea, Dios estableció un pacto con nosotros. Claro, no estamos hablando del antiguo pacto, sino el nuevo en Cristo Jesús. Pero se puede invalidar el pacto. Es decir, de parte nuestra podemos, con malas acciones, renunciamos en nombre de Jesús a decirle al Señor, no cumplas tu parte. Por eso es que se van a ver cristianos, lamentablemente, siendo afectados en el tiempo final. Aquellos que no están haciendo su parte en el pacto, los va a alcanzar, como en este caso hablamos, la ruina a la cual está llegando tanta gente. Entonces dice el verso 16, yo también haré esto con vosotros, y empieza el Señor a decir todos los juicios, incluso maldiciones que pueden llegar. Y cuando uno llega al 27 y el 31, Él dice, y si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís comportándoos con hostilidad hacia mí, verso 31, pondré vuestras ciudades en ruina. Fíjate. Entonces, ¿cómo afecta la ruina que ya está afectando a la gente que hizo mal riqueza? ¿Cómo puede afectar al pueblo de Dios cuando no se vive poniendo por obra los mandamientos del Señor? Fíjate, pondré vuestras ciudades en ruina y haré que vuestros santuarios queden desolados y no aspiraré el olor de vuestros sacrificios. Eso es lo que pasó allá en Joel, se les cerraron los cielos. Entonces ellos sembraban y no había lluvia, entonces no cosechaban. Si no cosechaban, entraron a un tiempo de hambre. No un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso, porque les iba mal. Hasta que el Señor manda la revelación y también el espíritu de arrepentimiento y la misericordia, y entonces empiezan a entrar en un círculo virtuoso como el que tú mencionabas. Porque entonces aquí deja ver el Señor, no aspiraré el olor de vuestros sacrificios. En otras palabras, hicieron tan mal, sabiendo lo que estaban haciendo, que molestaron al Señor de tal manera que aunque quisieran llevar ofrendas, el Señor ya no se las recibía. Entonces cerraba, en lugar de tener cielos abiertos, les colocó cielos de bronce. El tiempo nos está avanzando. No sé si hay preguntas o aportaciones, me avisan, pero yo trataré de ir concluyendo pronto. Entonces fíjense, Mateo 7, 26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y su ruina era grande. Estamos hablando en este tema de la riqueza que lleva a la ruina. ¿Cuál? Aquellos que edificaron sobre la arena. Aquellos que, en cuanto a la arena, habría también ver qué hay en la arena. En la arena se pueden encontrar cosas buenas, pero obviamente aquí se refiere a las cosas malas. Una que se me viene a la mente así rapidito es ¿en dónde escondió Moisés su pecado? Cuando mató al egipcio. En la arena. Entonces las cosas que se ocultan es figuradamente es estar poniéndolo en la arena, es vivir edificando sobre la arena. ¿Quiénes van a ser afectados en el tiempo final? Hablo de cristianos, los que mantienen cosas ocultas. Incluso hace referencia a la casa. Y seguramente esta palabra del griego ha de traducirse al español como familia. Entonces,
¿Qué familias van a padecer de la ruina del tiempo final? Las que tienen cosas que no están bien. Ya sea pecados ocultos, no confesos, aunque ya no los estén haciendo, son pecados vigentes. O Amén, pastor, confirmo. Familia. Familia. Casa, hogar, propiedad, familia. Gracias vos. Desde el griego esa palabra, el que edificó 36:14, perdón. del griego 36:14. Se puede traducir al español como familia. Entonces, familias que no están edificando sobre la roca, sino sobre la arena, les va a afectar la ruina del tiempo final. Entonces, insisto en esto, ya no nos da tiempo mencionar más, pero solo por mencionar algo, que ya ahí quizás hasta podría ser un tema, falta de administración, ¿ya? Es estar edificando sobre la arena. Esa familia o esa casa le va a llegar la ruina. Por eso tenemos que limpiarnos. Allá leíamos, tenemos que limpiarnos de toda cosa mala. Si fallamos, ir a pedirle perdón a Dios, buscar la administración en el nombre de Jesús. A diferencia, en el mismo contexto de Mateo 7, pero ahora los versos 24 y 25 que dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Amén. Los fundamentos sólidos que por la fe ponemos por obra nos van a llevar a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios para que la ruina en el tiempo final no pegue a nuestras familias. Porque aquí lo dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Aleluya. Entonces, ¿a quiénes les va a alcanzar la ruina? Que ya estamos viendo que está arruinando a un montón de gente que tal vez hasta tiene millones, pero que están tan mal. A los que edifican sobre la arena y no sobre la roca. Acá alguien, híjola, hermana Nimsi, dice: es oportuno mencionar que por ahí el mes de agosto, septiembre, a ver, mi hermana dice que le ofrecieron, a nuestra hermana Nimsi le ofrecieron 75 quetzales diarios, invertía 1,500, dice, solamente dando un clic a un botón llamado tareas. A ver si no será la misma aplicación. Yo creo que sí, porque había que invertir 1,500 quetzales. Híjola, entonces con el perdón de los creadores, eso es muy peligroso. Híjola, y dice que según son despachos de pedidos en las páginas de Amazon, y Amazon está quebrando. Alarán. Amazon es una de las empresas que ahorita está en quiebra. Ajá. Ay, Dios mío, dice mi hermana, el pago, dice, se lo ofrecieron en moneda electrónica y están tronando. Sí. Mencionaron el Bitcoin, dice. Pero es interesante, ¿verdad, pastor? Porque sí, como lo que usted decía, uno invierte y sí le dan ganancia, ¿verdad? Para que uno Sí, llame la atención. claro, te tiran el anzuelo con carnada. Exacto. Sí, el tema es que, como el ejemplo que ponía hace un rato, aquel que tenía sus 200 dijo: ay, yo 200 le voy a poner, pero tal vez tenía 10,000 de ahorro. Y empezó a ver que sus 200 se convirtieron en 500, los 500 en 1,000, y entonces en una de esas, ¡pau!, invierte un montón, y ahí es donde más pierde, ¿va? Y nuestra hermana, fíjate que humildemente dice que ella se vio tentada de eso. Pidió consejo y concluí, bueno, lo que ahora estamos compartiendo. Mira vos, qué tremendo. Hermana, bueno, ahí está el nombre en las redes, aunque prefiero mejor no mencionarlo, pero igual ahí está, ¿verdad? Dice ella algo semejante a lo que a ti te ofrecieron en nuestro medio, hermanos. Yo sinceramente ni siquiera termino de comprender bien lo del Bitcoin y esas cosas, pero sí, incluso un amigo mío hace como 4 meses andaba él empatinado. Yo le dije, me habló de las monedas estas, ¿cómo es que se llaman? Las criptomonedas. Me dijo que él quería tener su granja
y que tenía que invertir no sé cuánto, no me acuerdo si me dijo que estaba ahorrando, fíjate, para eso. Entonces yo todavía le hice el comentario, mira, le dije, pero lo que ya expliqué. No, me dijo él defendiendo el tema ese, ¿va? Mira, yo sin saber y ahorita está quebrando. Incluso el presidente de El Salvador también hizo una inversión muy grande y al final se desplomó, cabal, Sí. para esas fechas que usted mencionaba. Sí, él hizo algo grande allá. Ajá. Que sería interesante comentar. Recientemente compartimos con uno de los ministros de la red que allá milita, pero por causa del tiempo no se puede. Pero sí, él es salvadoreño y se platicó del tema. ¿Cómo está El Salvador afrontando esa situación en la cual su presidente pues se dejó influenciar y que el Señor los ayude? Bueno, amados, el tiempo se nos agotó. Según yo vamos sobre 6 minutitos en este reloj que no perdona, como dijeron en la preproclama, relojes asesinos, dijeron. Pero por favor, en el nombre de Jesús, pongamos nuestra confianza en el Señor. Hagamos la parte de nuestro pacto. Lo que es posible es lo que Dios dejó en el pacto para que lo hagamos nosotros. Así lo imposible lo hará Él. Y el Dios que tenemos nosotros es el Dios verdadero. Así es. Es quien nunca falla. Es el Padre de misericordias. Es nuestro Padre bueno. Entonces el verso que les comentaba, si alguien está pasando una necesidad, háblenle a su papá Dios. Pídanle a papá. Y sé que en el nombre de Jesús Él va a proveer. Amén. Amén. ¿Te parece bien si oramos? Amén, pastor. Para quedar despedidos. Padre, gracias por este tiempo tan precioso que hemos tenido acá compartiendo tu palabra, aprendiendo, Señor, de la misma, y aún, Señor, como dice la Escritura, el justo observa la casa del impío. Te pedimos, Señor, que nosotros, por la sangre de Cristo que hemos sido justificados, podamos observar y podamos discernir y aprender para no cometer esos errores. Cubre nuestros corazones, Señor, son tuyos, Padre, te los damos en el nombre de Jesús, para que no pongamos en absolutamente nada nuestro amor que solo es para ti, y mucho menos en el amor al dinero. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Amén. Hasta mañana, a los que acá en la iglesia nos congregamos y los que están sintonizándonos fuera, pues si Dios permite, en 8 días en nuestro nuevo discipulado del trazo del escriba. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la